de pronto en general, qué dudas se tienen en general sobre el tema de Lucifer, Satanás y la dualidad, para ir compartiendo, ¿no? Porque a mí me gustaría también aprender de lo que ustedes comprenden, de lo que saben del tema. Así que, pues, me gustaría escuchar algunas dudas o aportes iniciales sobre el tema. Porque por algo surgió, ¿no? Desde la reunión pasada, por ahí me comentaban. Sí, claro, ojalá, Hilda, nos puedes comentar. Hilda es una de nuestras compañeras del grupo. Yo, no todos siempre pueden entrar a las reuniones virtuales, pero grabamos las charlas y ahí las compartimos en el grupo de Telegram para que quien no pudo entrar en vivo, bueno, pues las puedan ver. Y así surgió que Hilda vio la charla anterior en donde hablamos de lo que eran extraterrestres positivos y negativos. Y ahí precisamente hablábamos de cómo entre ellos, pues en los negativos o esos seres manejan la dualidad. Entonces, si nos puedes comentar tu inquietud, compartirla, Hilda, aquí para que podamos iniciar. Bueno, ¿sí me escuchan bien allí? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok, bueno, mi duda surgió porque noto que juegan con esos nombres en los documentos que uno lee, o no sé, sí, como en los documentos que uno lee, o inclusive en algunas traducciones de documentos bíblicos y todo esto. Veo que juegan con esos nombres de Lucifer y de Satanás. Entonces, yo quisiera saber, eh, o sea, ¿en qué punto surgió esa brecha así de cómo es que la abrieron esa brecha? Y aparte también, por ejemplo, estuve escuchando muy poquito, sobre corrientes que apoyan como, sobre todo a Lucifer, como estos pensamientos luciferinos, ¿no? Donde ellos, lo mencionan como si fuera la luz del amanecer, algo así estaba leyendo yo. Entonces, es como si o sea, del concepto que regularmente tenemos, ahora resulta, que tenía yo, perdón, ahora resulta que él es el que, ay, tiene alguien el micrófono ahí abierto, creo. Ahora resulta que él es quien es el portador de la luz. Entonces, ahí entré yo en esa confusión, dije, bueno, ¿cómo tomaron esa corriente así o cómo lo hicieron? Y entre ellos dos eso es, pero me doy cuenta de que hay dualidad pues en básicamente todo. Entonces, por eso fue mi duda, porque cada vez que voy avanzando más, ese punto de la dualidad me regresa. Entonces, si pudiera por ahí tocar el tema. Sí, muy buena pregunta. Hay algo que surge mucho cuando se habla de este tema de Lucifer y Satanás. Eh, Muchos piensan que son totalmente opuestos, o incluso otras personas piensan que son lo mismo. Hay corrientes que defienden que Lucifer realmente es un ser de luz, es un ser bueno. Ujú. Por ahí hay una corriente que se llama el luciferismo, que es como algo oculto, se practica en el ocultismo, pero ya se ha ido dando a conocer. También hay algunos exponentes del mundo de la investigación que han colocado a Lucifer como un ser de luz realmente, incluso muy cercano al mensaje de Jesús. Alguna vez vi un video de David Parceriza, un investigador español muy famoso, que hablaba de Lucifer en esos términos, que él era realmente, bueno, que era el lucero de la mañana y lo comparaba con Jesús. Y bueno, hacía la relación de que Lucifer realmente era un ángel positivo y que no era nada oscuro como se le había hecho creer a la gente tiempo atrás. Luego está el tema de Satanás, que es el opositor, donde, bueno, ahí sí se afirma que él es la maldad en pasta, que es esa parte negativa que ha estado siempre en contra de Dios. Y ahí es donde está la confusión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Lucifer y Satanás? ¿Son lo mismo? ¿Tienen algún tipo de relación? ¿Cuál es el plan que vendría a ejecutar cada uno de ellos en contra de la humanidad? Teniendo en cuenta que en general siempre se ha concebido que tanto Lucifer y Satanás pertenecen al bando de la oscuridad, ¿no? Del mal.
Sin embargo, Lucifer se ha mostrado, incluso hay series que se han hecho y todo aquello, como un ángel rebelde, pero que tiene una condición de en algunos momentos ayudar a la humanidad. De hecho, hay muchas historias antiguas como la de Prometeo. Prometeo es el mismo Lucifer, porque Prometeo es el benefactor de la humanidad que le entrega esa llama, esa antorcha de luz del conocimiento a las personas para que se pudiesen abrir los ojos, ¿no? Para que se pudiesen defender. También está la narración de Sumeria, de los Anunnaki, cuando hablan de Enlil y Enki. Enlil siendo perverso, siendo más sangriento, más guerrerista, y Enki siendo más benefactor a favor de la humanidad. De hecho, es Enki quien con su conocimiento genético supuestamente ayuda a la humanidad para que pueda salir de ese retraso en que supuestamente estábamos. Y ahí también se les asocia con esa dualidad de Lucifer y Satanás, siendo Lucifer Enki y Satanás Enlil. Está la historia de Job en la Biblia, donde Jehová tiene un diálogo con Satanás. Entonces, en la historia, Jehová es el bueno y Satanás sería el malo. Y se asocia ahí esa dualidad también de Lucifer y Satanás, el que ayuda a Job y el que perjudica o ataca a Job. Y si vamos en la historia, siempre está el relato, por ejemplo, también en Egipto, en el panteón de dioses, está el tema de Horus y Set. Set siendo más perverso, Horus siendo más positivo, supuestamente. Si vamos a Grecia, sucede lo mismo con los dioses del Olimpo. Siempre hay un dios más perverso y otro más benefactor. O algunos dioses, porque también puede ser en plural, más negativos y otros más positivos. Entonces, siempre se ha planteado la dualidad en la humanidad, representada generalmente en Satanás y Lucifer. Pero, ¿cuál sería entonces la realidad de todo esto? Por acá tú preguntabas ahorita que, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? Aquí siempre en los estudios de Descubriendo y de Flecha Antigua hemos utilizado el libro secreto de Juan, porque el libro secreto de Juan tiene una revelación, bueno, tiene dos revelaciones, a mi parecer, principales, entre otras más que tiene. Y es que ese libro revela primero el origen dentro de lo que es la luz, la creación original del Padre Altísimo, y narra el organigrama, por ponerle un término, de cuando inició la creación hasta las primeras humanidades. Lo describe con mucha profundidad lo que ocurrió en ese proceso de la creación inicial donde no existía la maldad. Luego que eso ocurre, él empieza a hacer un relato, capítulos después, de la situación que sucede en una humanidad específica y cómo se comienza a crear el mal producto del mal accionar de una de esas humanidades. Entonces ahí el libro comienza a relatar con mucha precisión el organigrama de esa oscuridad. Primero describe el de la luz, la creación perfecta, y luego describe el organigrama de la oscuridad. Paso a paso, ¿no? Cómo se fue gestando, qué fueron haciendo, cómo se fueron organizando, cómo fueron surgiendo estos demonios, y empieza a describirlo con mucha precisión. Entonces, esta revelación es muy importante porque este libro nos ayuda a entender el origen perfecto y el origen del caos, que es la raíz de todos los males que hoy vivimos como humanidad en el planeta Tierra. A nosotros nos enreda un poco estas cuestiones, por ejemplo, el tema que estamos hablando hoy de Lucifer y Satanás. No logramos comprender la profundidad de esto precisamente porque como humanidad desconocemos eso que el libro secreto de Juan revela, entre otros libros, porque no es el único que revela esto. Está también el libro de la historia y verdad del unicornio, que también describe ese mismo organigrama, pero lo hace en otros términos, el origen dentro de la luz y el origen del caos. También el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en algunos versículos, hace referencias a esa situación, sobre todo de la caída, ¿no? De la caída de las humanidades en el universo. Entonces, ahí está planteada la duda, y cuando nosotros queremos ir al origen, es importante mencionar este libro. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a leer
el capítulo que nos ayuda a entender el origen de esta dualidad y luego podemos hacer compartir una ronda de preguntas, de aportes para ampliarlo un poco más. Entonces voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen si pueden ver el libro. Ok, aquí está. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden Sí, ver el ahí libro? se ve. Sí, se ve, Salim. Ok. Bien, entonces en este libro hay que ir al capítulo 7 para comprender la base del estudio del tema que estamos tocando hoy. Ya aquí ocurrió lo que les mencionaba ahorita, el origen dentro de la luz, y ya también ha comenzado a relatar el libro El origen del caos. Y empieza a relatar entonces todo el organigrama, ¿no? Toda la estructura de poderes malignos que comenzaría a tener Yaldabaoth como padre de esa oscuridad de ahí en adelante. Entonces, en el capítulo 7, que es el que nos vamos a centrar hoy, dice lo siguiente. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Entonces yo pregunto, para ir comprendiendo, cuando dice recibió gran poder de su madre, ¿quién es su madre de Yaldabaoth? ¿Cuál es la madre de Yaldabaoth? Sofía. Correcto, Sofía. Aquí nos dice que él recibió un gran poder de su madre. Bien, otra pregunta. Voy a hacer preguntas para retroalimentarnos e ir comprendiendo. ¿Cuál es el poder que él recibe? Y esto, obviamente, quienes hayan leído el libro o hayan seguido de cerca los videos y programas, pues quizás será más fácil responderlo. Si no sabemos, no importa. Aquí no, esto no es un examen, sino es para comprender. ¿Cuál es el poder que él recibe de su madre? Parte de la luz que tenía, ¿no, Sofía? Ok. ¿Por qué Yaldabaoth recibe luz? Porque él parte o él nace de Sofía, y Sofía es una humanidad que estaba integrada a ese principio original antes de que pues todo lo que es el caos sucediera. En un principio, en el reino de Sofía no existía Yaldabaoth, no existía esa oscuridad. Era una humanidad que comenzaba a ignorar su plenitud divina dentro de su albedrío, comenzaban a ya alejarse de esas leyes con las cuales se crea originalmente, pero no existía oscuridad como tal. Fue en el tiempo que fue pasando y en la forma en que ellos fueron expandiéndose, ¿no? Como raza, como humanidad, que fueron equivocándose cada vez más hasta un punto llegó su desviación, que ahí sí se generó esa energía contraria que el libro llama Yaldabaoth. Entonces, Yaldabaoth hereda de su madre el poder creador, que es el poder de la luz. Porque como es hijo de esa humanidad, todo hijo hereda de sus padres sus condiciones, su genética, algunas costumbres, algunos rasgos, o sea, varias cosas que cuando uno tiene hijos le traslada a sus hijos. Pues aquí sucede lo mismo, es una ley que se cumple en el universo. Entonces sigue diciendo el libro, era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Entonces aquí ya el libro aclara que él pudo crear, porque hay una pregunta que a mí me han hecho mucho y es, me preguntan, Salim, pero ¿por qué Yaldabaoth fue capaz de crear, de seguir expandiendo ese reino de tinieblas si él fue un engendro de oscuridad? Pero resulta que estamos omitiendo esta parte, que él hereda de su madre, por ser hijo de Sofía, el poder creador. Una parte de la luz de Sofía quedó en Yaldabaoth como herencia. Y él pudo crear, como dice aquí, otros reinos. Esos reinos ya son los reinos del caos, que de Yaldabaoth hacia adelante él comenzó a crear. Entonces, cuando surge Yaldabaoth, él, al nacer, ¿no? en esas densas tinieblas, en esa oscuridad, él obviamente no conoció los reinos de la luz, no conoció los reinos eternos que eran anteriores a él y a su madre. Por supuesto, él al sentirse solo y, como dice ahí, fuerte, se sintió Dios. Por eso hay una frase que este mismo documento dice más adelante, donde Yaldabaoth afirma y dice que él es Dios
y no hay otro Dios fuera de él. Una frase que también la dice Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, él dice esa frase porque él cree ser Dios dentro de su ignorancia. Como él no conoció lo que era antes de su existencia, como eran esos reinos anteriores, pues él creyó ser Dios y comenzó a crear sus propios reinos. Entonces, es algo parecido, para que lo entendamos, es algo parecido a la forma de pensar que tiene la humanidad terrestre en sus filosofías y en su ciencia cuando desconocemos cuál es el origen real del universo. Por ejemplo, si vamos a la ciencia, los científicos en una buena parte se creen Dios. ¿Por qué? Porque niegan primero la existencia de una fuente creadora y dicen pues que el universo se creó a sí mismo, pero esas afirmaciones y conclusiones se basan en el desconocimiento de lo que había antes de lo que nosotros conocemos como creación. Entonces, ese mismo pensamiento que tuvo Yaldabaoth de sentirse Dios al no comprender de dónde provenía, es el mismo que hoy tienen muchos seres humanos que niegan la fuente original porque la desconocen. Entonces, como no podemos ver a Dios porque no es un ser corpóreo, no podemos hablarle porque no tiene boca para hablar, no podemos ir a un lugar donde Él esté sentado porque ese Dios con forma de Señor no existe, eso es un imaginario, o es la tradición que adquirimos de los dioses del pasado que sí eran corpóreos. Entonces, como no concebimos a Dios en ninguna de esas formas, entonces la conclusión es que Dios no existe, porque no lo podemos ver, no lo podemos medir, no lo podemos comprobar. Pero esa es la ignorancia de esta humanidad. Pues Yaldabaoth la tuvo y de ahí viene esa herencia. Entonces dice, se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. El nombre de la primera es Atot, a quien generaciones de seres humanos llaman, bueno, no pone el nombre. La segunda es Armas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila Umbri. La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el Sol. La séptima es Abel. La octava es Abrisene. La novena es Jobel. Si vemos ahí están Caín y Abel, que son dos demonios, los que narra el Génesis. La décima es Auromoupiael. La décima es Melcheir, Adonim. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Entonces aquí describe las primeras creaciones de Yaldabaoth, que son autoridades, demonios principales que él puso como autoridades de esos reinos. Lo que hace Yaldabaoth básicamente es copiar de alguna forma el modelo de los reinos anteriores, pero no porque él los haya visto, porque ahorita el libro, no sé si en este capítulo es que lo dice o lo aclara, sino que lo que él heredó de su madre generó la pauta para saber cómo se crea. Para ponerles un ejemplo para que se entienda. Cuando usted tiene hijos, usted a sus hijos no les enseña como tal cómo crear, ¿verdad? Digamos que el detalle de cómo crear, cómo forjar una familia, usted lo único que puede darles es el ejemplo. Pero en sí, la pauta de cómo se crea, cómo se cría los hijos, cómo se forma una familia, eso está como memoria, como herencia, como pauta dentro del ser humano cuando va madurando y cuando se va desarrollando. Ustedes, sus padres le pueden enseñar, le pueden aconsejar, pero a la hora de la verdad, cuando usted está solo con su familia, usted es el que resuelve. Entonces, ¿quién le enseñó? ¿Dónde aprendió eso? Pues no hay una escuela, no hay una universidad, lo único que tiene es la enseñanza de sus padres, lo que ellos le compartieron como experiencia y su propio conocimiento interno. Entonces, Yaldabaoth, como es hijo de Sofía, heredó esa luz y esa condición para poder crear. Entonces de ahí es donde él tiene la pauta para crear. ¿Y qué es lo que crea? Primero, reinos y autoridades que gobernarían en todos sus reinos de oscuridad. Y ahí están los nombres de los demonios. ¿Algo así pudiera ser como un instinto, Salim? Sí, exacto, como un instinto, una memoria interna que nos dice cómo hacer las cosas en un momento determinado. Entonces sigue acá, Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno.
Entonces, este capítulo 7 que estoy leyendo, recuerden que es el que nos va a ayudar a comprender el tema de Lucifer y Satanás, porque aquí lo que está narrando el documento es el origen de eso. Entonces, hay algo que quiero hacer énfasis que se me había pasado en el versículo 2 cuando dice: era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Entonces, tengan eso allí, porque recuerden que una de las cosas con la que se le asocia a Lucifer es con la llama olímpica, la llama de Prometeo, el fuego que todavía existe. Dice que todavía existe porque ese fuego, que es la parte de luz que él robó de Sofía, es con la que él creó, ¿no? Y construyó todos sus reinos, y aún permanece por eso. Entonces, vamos a seguir por acá por donde íbamos. Profundidades del infierno, bien. Compartió su fuego con ellos, con los demonios, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorantes. Entonces, él compartió el fuego es conocimiento, sabiduría de Yaldabaoth, pero no se dio parte del poder de la luz, porque él era el que tenía la autoridad, siendo ese hijo directo de Sofía, de poder crear. Solo les compartió su conocimiento, más no el poder creador. Pues es un ser de tinieblas ignorantes. Entonces miren lo que ocurre aquí, en el versículo, parece ya la Biblia. Dice: cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. Y aquí es donde surge la dualidad. Este es el origen de la dualidad. Este parrafito que acabo de leer. Cuando la luz que él heredó de Sofía, se mezcló con las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las que él empezó a crear de ahí en adelante. ¿Qué pasó? Hizo las tinieblas más brillantes. O sea, esa luz cogió las tinieblas que él había creado y al mezclarse las hizo menos densas, menos oscuras. Y cuando las tinieblas se mezclaron con la luz que él heredó de Sofía, oscurecieron la luz. Entonces, el resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Entonces, Yaldabaoth es un ser penumbroso porque contiene la herencia de Sofía, de la luz que él heredó o que le robó, con la oscuridad que él creó de ahí en adelante. Entonces, al mezclarse esa oscuridad y esa luz, surge la penumbra. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Saclas, el tercero es Samael. Si vemos, él copia el modelo de las 3 primeras fuerzas: Padre Eterno, Bárbelo y el Vástago. Y él utiliza 3 fuerzas: Yaldabaoth, Saclas y Samael. Son las 3 cabezas del dragón, o las 3 cabezas de la oscuridad. Esto en el satanismo se conoce. En el satanismo se invocan estas 3 cabezas y bueno, y hay encantamientos y cuestiones de estas. Entonces aquí es donde surge la dualidad. Lucifer, cuando hablamos de Lucifer, es la parte de luz que tiene la oscuridad. Y cuando hablamos de Satanás, es la parte de la oscuridad, ya la maldad empasta, la oscuridad más densa. Ese es Satanás. Entonces, dentro de este reino de Yaldabaoth están estas 2 facciones, que más adelante, cuando esta oscuridad se fue expandiendo, estas 2 facciones dentro de ese mismo reino se enfrentan. Entonces parecen opuestas. La luz de Yaldabaoth, la luz entre comillas, porque no es la luz verdadera. Este es un reducto, un pequeño reducto de luz que él heredó de Sofía, pero ni por ahí se parece a la luz original. Es solo una porción. Esa luz se enfrenta a la oscuridad. Y de ahí es donde surge ya los nombres de Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? Lucifer es un ente. O sea, traduce el portador de la luz. Eso es lo que traduce en la etimología. Pero él porta la luz no de la verdad ni del conocimiento real, sino él porta la luz de Yaldabaoth, la luz de Sofía. ¿Y qué es la luz de Sofía y la luz de Yaldabaoth? Es el conocimiento, o más bien es la sabiduría posterior de los reinos eternos. Es un conocimiento, es una memoria, es un saber. Ellos
Esta oscuridad tiene un conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que ellos tienen? Conocimiento que parece bueno. Por ejemplo, el que se enseña en las religiones, el conocimiento que se enseña sobre Dios en este mundo, que parece un conocimiento bueno y espiritual, esa es la parte de luz de la oscuridad. El conocimiento que se enseña en corrientes metafísicas, gnósticas y místicas y todo el esoterismo que parece de avance espiritual, eso es un conocimiento y es un conocimiento que parece de luz. Ese es el conocimiento Lucifer. El conocimiento científico que parece muy avanzado y que entrega muchas respuestas, pero que al final no nos saca del hoyo en que nos han metido. Ese es el conocimiento de luz que ellos trajeron, ya hablando de la invasión hace miles de millones de años, que trajeron desde ese tiempo. Esa es la sabiduría posterior, es una sabiduría que parece buena. Y ya cuando vamos a Satanás, Satanás es la parte más oscura, la parte más tenebrosa, más opositora al bien. Entonces, bueno, ya dentro del satanismo se sabe que está lo que es las guerras, toda la muerte, el materialismo, o sea, es todo lo que va en contra del espíritu. Entonces, Lucifer te ofrece espiritualidad, pero es una espiritualidad metafísica, no es una espiritualidad real. Y Satanás busca atar a la humanidad al materialismo más profundo, para que nuestros cuerpos se densifiquen tanto que perdamos nuestros espíritus. Y Lucifer supuestamente intenta elevar nuestros espíritus, pero al final es para que nuestros espíritus sirvan de alimento a las entidades que vagan en el Sonei. Entonces, hay corrientes espirituales que te enseñan prácticas para supuestamente elevar tu espíritu, pero realmente lo que buscan es alimentar a los entes de oscuridad que vagan en la dimensión del Sonei. Entonces, ni por el lado de Lucifer hay avance y mucho menos por el lado de Satanás. Entonces, si vemos, ambas facciones nacen del mismo origen de oscuridad en Yaldabaoth desde el tiempo del caos. En el párrafo 10 hasta el 12 o hasta el 11, cuando habla de la mezcla de la luz que heredó de Sofía con las tinieblas que él contiene. Entonces voy a leer un poquito más y ahora pues abrimos el espacio para preguntas y reflexiones. ¿Es malo debido a la estupidez que hay en él? Pues dijo, yo soy Dios. Bueno, aquí está la frase que les decía ahorita. Yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. ¿De dónde salió? Pues la heredó de su madre Sofía, pero a su vez Sofía heredó ese poder porque proviene de los reinos eternos. Y los reinos eternos provienen de las tres fuerzas del Padre, Bárbelo y el Vástago. Es decir, hay un origen que provee ese poder y esa luz, y él lo desconocía. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes, los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. El primero es Atot y tiene la cara de una oveja, el segundo es Eloaios y tiene la cara de una mula, el tercero es Astafaios y tiene la cara de una hiena, el cuarto es Yao y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas, el quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón, el sexto es Adonín y tiene la cara de un mono, el séptimo es Sabataios y tiene una cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana. Yaldabaoth tenía muchas caras, además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre los ángeles. Esto es importante. Bueno, primero cuando dice, esto explica los días de la semana, tanto los días de la semana como los meses, como los años y el tiempo, como lo contamos nosotros, es la forma que ellos estipularon para contar el tiempo y así lo trajeron desde que llegaron al planeta Tierra. Ese es el tiempo de ellos. Y en ese tiempo pues nos tienen atados. El tiempo en la creación se mide de otra forma. No se mide ni por 7 días de la semana, ni años, ni meses, ni nada. Eso es otra cosa. Pero bueno, no es el tema de hoy. Cuando dice que Yaldabaoth tenía muchas caras, esto quiero resaltarlo porque el programa de la oscuridad, desde que surgió en ese tiempo, invadió mundos en el universo, hizo desastres hasta llegar aquí. Ellos tienen una característica y es que son capaces de camuflarse o de mostrarse de distintas formas para engañar.
se pueden mostrar como luz, se pueden mostrar como penumbra, como oscuridad, se pueden mostrar como buenos, como malos, se pueden mostrar como líderes mundiales, se pueden mostrar como líderes espirituales, como gurúes. Es decir, la fuerza oscura tiene una cantidad de facetas y de caras impresionantes. Entonces, cada vez surgen más corrientes nuevas que aparentemente son espirituales y positivas, pero todas provienen de esa sabiduría posterior de ellos. Entonces, cada tanto surgen nuevos conocimientos, nuevos movimientos de aparente despertar espiritual, y téngalo por seguro que la gran mayoría de ellos pertenecen a una de las caras que ha mostrado siempre esa oscuridad. Entonces, algunos se pelean por las derechas en la política, otros por la izquierda, otros por el centro, y son las distintas caras del mismo programa de la oscuridad. O por ejemplo, cuando, qué sé yo, defendemos algunas teorías que están por ahí por el internet, y cada una de esas teorías es una cara de este programa oscuro. Entonces, cuando se desconoce la forma en que operan, yo podría caer fácilmente en una de esas caras. Y hay que aprender a detectarla. Sí, adelante. Discúlpame, es como decir, son los mismos, los brazos del mismo tentáculo, todas esas caras. Tal cual, exacto. Son como varios brazos, varias cosas que van mostrando digamos, de acuerdo al interés que tiene. Exacto. Y esa sería, digamos, voy a leer hasta ahí el capítulo 7 porque, bueno, ya después menciono otras cosas que no viene tanto al caso, porque el punto principal es el tema de Lucifer y Satanás y cómo se origina la dualidad. Aquí lo leímos, ahí en el capítulo 10, capítulo 11, perdón, versículos 10 y 11 del capítulo 7 del libro secreto de Juan, ahí para que lo anoten. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una ronda de preguntas y de aportes y bueno, ahí vamos comentando. Voy a dejar de compartir para que me puedan ver y vamos charlando ahí. No sé, el que tenga preguntas o aportes puede hablar. Yo un aporte, Salim. Yo no había caído, y ya había leído el libro secreto de Juan no sé cuántas veces, pero no había caído en el versículo que leíste, ¿no? Que de Yaldabaoth, Saclas y Samael, que es como esa trinidad. No lo había visto yo de esa manera y de alguna manera ahora lo traigo más acá, al planeta Tierra, más actualmente, bueno, todavía en tiempos, ¿no? De la antigüedad. Es más o menos como esa trinidad que los Anunnaki, ¿no? Trajeron, por ejemplo, era Anu y los hijos, Enki Sí. y Enlil. También ahí pudiera ser como esa trinidad, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, encaja. Como Abraham, Isaac e Ismael también encaja. Es el mismo modus operandi. Ok. Acá en el chat, Anira Martínez pregunta ¿qué es el Sonei, Salim? Bueno, el Sonei es una dimensión, a ver, para que se entienda. Cuando se aborda este caos, aquí hay tanto manifestación física como energética. Entonces, la dimensión física se manifiesta obviamente en los cuerpos físicos, en el entorno físico. Y en esa dimensión habitamos, por ejemplo, nosotros. En esta dimensión nos movemos y pensamos, hablamos y todo esto. Pero todo nuestro pensar, nuestras acciones, nuestro comportamiento también tiene un efecto energético. El pensamiento es energía, las palabras son energías, la voz, el espíritu es energía, tenemos una dimensión energética también. Entonces, esa energía fluye en unas dimensiones que son naturales. Entonces, cuando vamos a la fuerza oscura, esta de Yaldabaoth y todo lo que él creó, ellos se manifestaban con cuerpos físicos a través de alteraciones genéticas porque ellos degradaron sus cuerpos originales a un punto donde ya no podían ni reproducirse y tuvieron que hacer alteraciones genéticas, incluso mezclas con animales para sobrevivir. Pero además, estos seres también en su accionar, en su pensar, en el efecto que tenían esas acciones oscuras, esto iba desprendiendo unas energías que se iban condensando ya no en una dimensión espiritual, sino en una dimensión que se fue creando de baja vibración, donde esas energías
se iban guardando, se iban condensando, se iban acumulando. Y además también de que al morir, al perecer, porque sus cuerpos ya no resistían, ellos perdieron la condición de ser espíritus, de reencarnar. Entonces, como ya no podían reencarnar en otro cuerpo, la energía no se crea ni se destruye. Es decir, esa energía ya convertida en entidad tenía que ir a parar a un lugar, tenía que condensarse en algún lugar. Y fueron a parar, fueron acumulándose en esa misma dimensión que les estoy explicando, que se fue creando a raíz de la desviación y de ese caos. Esa dimensión donde están acumuladas todas estas energías negativas, en algunas culturas antiguas y también en corrientes místicas se le conoce como el Sonei. Sonei, lugar de tinieblas, porque ahí es donde habitan. Entonces, ¿cómo se creó o cómo llegó esa dimensión aquí? Porque eso fue creándose desde que ellos surgieron y en otros mundos donde hicieron su despelote. Eso se comienza a crear ya en este planeta cuando ellos llegan aquí, hace miles de millones de años, invaden el planeta y con el accionar que ellos hicieron cuando llegaron, con todo lo que empezaron a enseñarle a los seres humanos y los seres humanos a replicar, todo eso desprendió unas energías de baja vibración que se fueron condensando hasta crear aquí en el planeta Tierra también la dimensión del Sonei. Es una dimensión que rodea todo el planeta, pero no la podemos ver, no la podemos tocar. Y ahí habitan entes, todas las entidades que llegaron desde la caída aquí y las entidades pues que se han ido guardando, anexando en ese lugar. Y toda la energía de baja vibración alimenta ese lugar de tinieblas, esa dimensión. ¿Cómo se llega hasta el Sonei? ¿Cómo contactar nosotros con el Sonei y con esas entidades? Hay un puente que es lo que nosotros llamamos el astral. El astral es el puente que comunica esta tercera dimensión en la que vivimos con la dimensión del Sonei, donde habitan estos engendros. Y a través del astral es que ellos pueden manifestarse en este plano, ya sea sustrayendo nuestra energía o posesando cuerpos, o también manifestándose, moviendo objetos, mostrándose en algunos lugares de acuerdo a invocaciones, todo lo que sabemos de las entidades. Entonces el Sonei básicamente es el lugar donde habitan los entes de oscuridad y se creó a partir de todas las acciones y toda la nigromancia que ellos trajeron, que al replicarla y con todas las acciones negativas, pues esta dimensión se fue fortaleciendo. Principalmente se fortaleció en el tiempo de la Atlántida, porque en el tiempo de la Atlántida ellos abrieron portales dimensionales para atraer a las entidades que quedaron encapsuladas en otros planetas donde ellos estuvieron antes, porque allá los encerraron, los encapsularon para que no pudieran escapar. Y lograron traer algunos, y esa fue una de las causas de la destrucción del continente Atlante, por una guerra que hubo allí por parte de la Fuerza de la Luz, para evitar que ellos hicieran eso, y ellos defendiendo pues todo su programa oscuro. Eso llevó al hundimiento de la Atlántida. Entonces es lo que ellos también quieren hacer con el tercer templo de Salomón, abrir el portal para atraer de Sirio y otros lugares de por allá en el universo donde estas entidades están encapsuladas, no pueden salir. La única forma en que podrían traerlas es abriendo ese portal y que pasen a través de esa dimensión del Sonei, de ese lugar hasta aquí. Y lo más seguro es que lo vayan a hacer. Y eso también generará, como lo generó en el tiempo de la Atlántida, su destrucción en ese momento, pues generará su destrucción final en este tiempo. Entonces, básicamente es eso lo del Sonei. Salim, ahorita que comentas eso de la Atlántida, yo he visto, por ejemplo, con muchos youtubers o investigadores del misterio, uno de ellos Parceriza y varios más. Ellos hablan y yo ahí me doy cuenta, ¿no? De cómo incluso la misma historia está totalmente, pero totalmente manipulada y tergiversada, porque, por ejemplo, con estas filosofías y hablando de que si Lucifer es el bueno, pues ahí en ese sentido ellos hablan que el Dios, digamos, Enlil o Jehová, es el que mandó a destruir a la humanidad con el diluvio. O sea, nunca dicen que ese diluvio fue enviado para destruir
a ellos, a esas entidades, ¿no? A esos seres. Entonces, cómo desde ahí están manipulando la historia, igual que uno es el bueno, que otro es el malo, que uno ayudó a la humanidad para rescatarlos, en ese caso con la historia de Noé, el Noé bíblico, el Noé sumerio, pero siempre tergiversando todo, o sea, prácticamente ellos haciendo y manipulando la historia y ellos quedando siempre como que los héroes de nuestra historia, los héroes de este planeta y todo a su favor, Salim. Sí, ahí hay una confusión que se genera por eso. Lo cierto es que, a ver, ¿qué pasó en realidad? Podríamos decir que hubo dos diluvios. Bueno, no exactamente así. Lo que pasa es que hubo un ataque de esta fuerza oscura y hubo una respuesta de la luz para evitar que ellos destruyeran a la humanidad. Es cierto lo que narran las tablillas sumerias, que Enlil o los Anunnaki intentaron con su tecnología destruir a la raza humana en ese tiempo, destruirlas literalmente. ¿Y cómo? Bueno, a través de su armamento utilizaron tecnología para desbordar los océanos, los ríos. Intentaron hacer como un diluvio para destruirnos, para ahogarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que por otra parte, las tablas Esmeralda, que es la historia de la Atlántida de Taut, cuentan que cuando eso comenzó a ocurrir, que estos oscuros primero abrieron el portal para terminar de destruir a la raza humana, dicen que los dioses de la luz reaccionaron para ayudar a la humanidad y ellos movieron los cimientos de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se pusieron en marcha por parte de la luz dos planes. Primero, el plan de rescate, que es el tema del remanente, cómo ellos preservaron lo sagrado de la creación, la humanidad, las plantas, los animales. La fábula esa que cuenta la Biblia de un arca, pero que no fue así realmente. Esto fue con naves. El libro secreto de Juan también aporta algo en eso cuando dice que ellos no se escondieron en un arca, la humanidad, sino que fueron en naves, o pone ahí una nube brillante, pero sabemos que en las nubes no se puede estar, está hablando de naves, objetos voladores. Entonces, y dice, no solamente Noé y su familia, como cuenta el Génesis, sino muchísima gente. Es decir, hubo un plan de rescate allí, mientras la luz movía los elementos, movía el planeta completamente para contrarrestar lo que la fuerza oscura había hecho en contra de nosotros. Primero, pues toda la manipulación que hicieron, todo el tema de los gigantes, la mezcla entre ellos y las mujeres humanas, borrar de la faz de la tierra todos esos engendros que estaban destruyéndonos, y también el ataque que ellos hicieron para borrarnos con su tecnología. Si la luz no interviene ahí, no estuviésemos aquí echando el cuento. Entonces hubo como dos ataques, o al parecer como dos diluvios, ¿no? Un movimiento de elementos artificial que hicieron ellos con su tecnología y un movimiento de elementos natural, que evidentemente fue muchísimo más fuerte que el que ellos hicieron con la tecnología, que incluso esa tecnología la vemos actualmente con el HARP. Ellos pueden hacer llover muy fuerte y esa lluvia puede hacer desbordar un río. Entonces ellos con esa tecnología que en aquella época lo hacían más descarado porque gobernaban ellos directamente, ahora lo siguen haciendo, pero no tan fuerte, no tan directo. Incluso el HARP puede generar movimientos telúricos, pero se detectan que es el HARP porque son terremotos que se producen a poca profundidad. Los naturales normalmente son a más profundidad y suelen ser más fuertes. Entonces hubo esas dos acciones y en medio pues la humanidad, que si no fuese por la acción de la luz no estuviéramos, no hubiese proseguido, ¿no?, el desarrollo humano en este planeta. Entonces por eso la confusión, porque se desconoce lo que narra las tablas Esmeralda, pero sucedieron las dos cosas. De hecho, en algunos programas lo hemos tocado. Creo que cuando hicimos uno sobre el diluvio hablamos de esas dos situaciones. Salim, una pregunta, volviendo al tema de Yaldabaoth. Cuando se produce la malversación genética del humano terrestre y Yaldabaoth es influenciado por las fuerzas de la luz para que insufle en el humano, para que se moviera
la potestad o la fuerza que él tenía y que había recibido de su madre, de Sofía, él no la pierde entonces a esa fuerza al insuflarla en el humano, sino que la comparte. Esa es la duda que tengo. Sí la pierde. A ver, hasta antes de ese punto que tú mencionas del libro, que se le incita a Yaldabaoth a que insufle en la nariz el aliento de vida, la famosa historia. Bueno, ahí no dice nariz, dice que insufle en el Adán. Entonces él, como es ignorante, él hace la acción, obedece, y lo que hace es pasarle el poder que él tenía de Sofía, se lo pasa al Adán, que es el poder de la luz. Entonces, como ya él lo había perdido en ese momento, él pierde esa capacidad, que es lo que hace la fuerza oscura, porque de ahí en adelante ya ellos no podrían seguir expandiéndose, porque ya él pierde esa capacidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos toman al Adán y lo sumergen en el reino material. Ahora, quien le da el poder de la luz a la oscuridad somos nosotros. No sé si me hago entender. El poder de la luz lo tenemos nosotros. ¿Cómo viven ellos? Que es esa pregunta me la hacen bastante. ¿Por qué ellos viven si son entidades que no tienen espíritu ni alma? Viven porque nosotros le damos ahora el poder de la luz para que ellos sigan viviendo. ¿Cómo le doy yo el poder de la luz? En lo más cotidiano, cuando yo cojo una rabia, de mí se desprende una energía que no es positiva. Entonces, esa energía que no es positiva, sino que es de baja vibración, ¿para dónde se va? A lo que hablamos ahorita. Se va al Sonei y ahí alimenta entidades. Cuando hay una guerra ya más a gran escala, toda esa muerte, toda esa energía de sangre que se genera allí, ¿a dónde va a parar? Todo eso va a alimentar el programa oscuro que está en el planeta Tierra. Entonces, hoy en día, nosotros le damos el poder de la luz a la fuerza oscura. Esa es la respuesta. Perfecto, pero no necesitan los 8 millones que somos, sino una cuarta parte. Con una cuarta parte ellos ya pueden funcionar de esa manera. Sí, con que haya un solo ser humano que replique la oscuridad, ahí va a existir todavía la oscuridad. Ellos, perfecto, obviamente, entre más personas pues lo hagan, ellos se robustecen. Por eso la Tercera Guerra Mundial no es para destruirnos por completo, sino una parte de la humanidad. Porque si nos destruyen por completo, se destruyen a sí mismos. Porque ellos dependen de nosotros, claro. Ellos dependen de nosotros para vivir. Perfecto, clarísimo. Salín, ahora que tú mencionas eso me recuerda a unos muñequitos, bueno, una película que no recuerdo muy bien ahora el nombre, pero se trataba de que cuando uno de los monstruitos entraban a las habitaciones de los niños gritaban del miedo y así lograban recargar unas baterías. Monster Inc. Sí, Monster Inc. Sí, esa película muestra eso perfectamente. Clarito. Pues sí. Bueno, tal cual como lo muestra la película, que es para niños, tal cual así sucede. Si ven, los monstruos están en otra dimensión, tienen su mundo aparte, su dimensión aparte. Y esa dimensión vive gracias a la energía que sustraen del mundo de los humanos. ¿A través de qué? De puertas, de portales. Ese es el astral. El Sonei y el astral es lo mismo. No, el Sonei es el lugar donde ellos viven. Por ahí Hilda pidió la palabra, ya te doy la palabra, Hilda. El Sonei es el lugar, la dimensión donde viven las entidades. Ese es el Sonei. Y el astral es el puente por el cual se llega a contactar con esa dimensión. O sea, el astral es el puente. Es como, sí, es como, por ejemplo, usted está en una ciudad, exacto, que usted está en una ciudad y hay otra ciudad que está cerca, pero hay un río en la mitad. Entonces, ¿cuál es la forma de comunicarlo? Pues se construye un puente. Bueno, el puente es el astral y la otra ciudad es el Sonei. Y la forma de que esa ciudad se comunique con usted tiene que pasar por el puente, ya sea de ida o de vuelta. Salín, se podría decir que el puente lo podemos hacer a través de, bueno, cuando hacemos, por ejemplo, las personas que fuman, que se drogan, que consumen alcohol, se puede decir que eso es un puente para acceder a la astral. Sí, todos esos son puentes. Son pequeños, pero son puentes. Hilda pidió la palabra, adelante. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, mira, entonces a ver si entendí. Porque aquí, inicialmente,
comentabas que son el mismo, es lo mismo, se podría decir, Lucifer, que Satanás es lo mismo, pero cuando mencionaste que Lucifer es la parte de luz que tiene la oscuridad y después dices Satanás es la oscuridad pura, entonces es lo mismo porque es la misma energía que se maneja, pero son diferentes entes, ¿o cómo? O sea, son lo mismo porque parten del mismo origen, que es Yaldabaoth. O sea, son como, como si fueran dos manifestaciones de la fuerza oscura. Una manifestación tiene una parte de luz, que es, el fuego, ¿no? El fuego, la luz que robó de Sofía. Y la otra manifestación es totalmente oscura. Entonces, estas dos manifestaciones hacen parte del mismo origen, que es Yaldabaoth, que dice que es un ser penumbroso, porque cuando se mezcla la oscuridad con la luz, oscurece la luz y la luz hace más brillantes las tinieblas. Entonces es penumbra. Entonces el origen de esas dos manifestaciones, Lucifer y Satanás, es la penumbra, que se manifiesta en esas dos caras. Pero si tú vas al origen de ambos, es el mismo. Entonces, cuando alguien dice, no, es que Lucifer es bueno y Satanás es el opositor, no, esas son las dos caras que ellos muestran para atraer. ¿Por qué la fuerza oscura no se puede mostrar tal cual como es? Porque no tendrían éxito en su plan. Si Lucifer, o si, no, en general, si la fuerza oscura se mostrara como la maldad en pasta, como la maldad absoluta, nosotros los identificáramos enseguida. Porque dentro de nosotros hay luz. Entonces, ¿nosotros qué reconocemos? ¿Qué nos atrae? La luz. Por eso ellos tienen que vestirse de luz o utilizar la parte de luz que tomaron de Sofía para mostrarse. Entonces, si usted va a una religión, no le van a hablar que el origen de todo es Yaldabaoth y que Yaldabaoth creó unos demonios y ellos son los que controlan el mundo. No nos van a decir eso. En la religión nos van a hablar de Dios. No, Dios en su trono y el Espíritu y los santos ángeles. Y Dios castiga, sí, pero Él te ama. Entonces, vemos cómo mezclan ahí la oscuridad con la luz. Te castiga, sí, el programa, esa es la oscuridad, pero Él te ama. Esa es la luz, la falsa luz. Entonces Dios, tú le pides y Dios te bendice, pero hermano, tienes que diezmar. Entonces, la luz con las tinieblas. Entonces se crea algo penumbroso, una mezcla. Entonces Dios vela por nosotros y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros, pero hace guerras, permite guerras. Entonces se mezcla. Si vamos a las corrientes místicas, lo mismo. No, hermano, hay que elevar el espíritu. Es el tiempo del despertar, las capacidades espirituales, pero tienes que hacer mantras. Entonces ahí es donde está la fuerza oscura mezclada con la falsa luz y forma la penumbra. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos atrae de todo este engaño? La parte de la luz. Entonces uno va a la religión y uno dice, a mí esto no me cuadra mucho, pero ay, qué bonitas son las alabanzas, porque se habla de Dios. Entonces eso es lo que nos atrae. El mensaje de Jesús nos atrae muchísimo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús tiene conocimiento de la verdad. Y esa parte nos gusta, nos atrae. Pero se le mezcla con la tradición del Antiguo Testamento, que es Jehová. Entonces ellos ahí mezclan las dos cosas y nos entregan penumbra. Y nosotros estamos ahí como contentos, pero en el fondo no nos entregan respuestas. Y lo mismo funciona con todo. Entonces, si vamos a la ciencia, lo mismo. La ciencia, el origen es el caos, el origen es el Big Bang. No existe un Dios. Y uno eso como que no le resuena mucho, pero luego te entregan grandes conocimientos del universo que son ciertos y tú dices, wow, impresionante. Entonces, así funcionan. Es la forma en que ellos se presentan para poder mantenernos atados. Si ellos no utilizaran esa parte de la luz, no pudieran convencernos ni engañarnos. Por acá sí, bueno, en el chat. Así es, nos entregan solo palabras bonitas untadas de Dios. Sí. O sea que están usando... Perdón. Sí, adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí yo ahorita así como comentario para ver si estoy yo analizando bien. Ahorita comentaste sobre el Sonei y el astral. El Sonei dice que es el lugar de las nieblas, es hacia donde habita. Y el astral es el puente de contacto. Ahí, por ejemplo, yo encuentro la dualidad en el hecho de que nosotros estamos
en el camino hacia el reino del Padre, y el camino es Jesús, por ejemplo. O sea, es como algo parecido. Bueno, yo lo encuentro así, encuentro algo parecido en ese. En el astral también pues tienes que estar cerca de todo ese medio para llegar a tener contacto hacia el Sonei. Y acá, por ejemplo, del lado de la luz, pienso yo que debemos de estar en contacto con las enseñanzas que dejó aquí Jesús por medio del Padre para llegar a su reino. Yo encuentro ahí esos similitud, pero no sé si estoy analizando bien. Sí, hay un medio para llegar al bien, que Hermes lo decía, que el medio es el conocimiento de la luz. Entonces, Jesús hace parte de ese conocimiento de la luz, porque no es como tal a través de Jesús que llegamos al Padre, porque Jesús ya vino y se fue, es a través del Cristo. Y el Cristo es una condición interna que nosotros vamos forjando. Y ahí, bueno, yo sé que algunos de pronto por primera vez escuchan esto. Hay varios programas que hemos hecho hablando de qué es el Cristo, qué quiso decir Jesús cuando hablaba del Cristo, por qué él hacía referencia al Cristo y por qué sus enseñanzas iban enfocadas a que forjemos ese Cristo interno. Entonces, cuando él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba refiriéndose a Jesús como personaje, porque entonces allá entra la adoración a alguien. Él se estaba refiriendo a que hay una condición interna que estaba dentro de él, pero que está dentro de nosotros, que es la que debemos seguir. Pero bueno, ya hay bastante contenido con el cual podemos ampliar más ese punto. Por ahí tiene la mano levantada Lili y Julio, no sé cuál lo hizo primero, pero adelante. Primero las damas, me imagino. Ni modo, Julio, te gané. Sí, Salim, hablando también con esas teorías o filosofías, no sé si se llamen luciferinas, ellos hablan mucho, ¿no? De esa antorcha, de esa luz de Lucifer, pero realmente si uno analiza, por ejemplo, eso lo denuncia muy bien Enoch en su libro. O sea, ¿qué fue lo que realmente ellos enseñaron? Porque tú pregúntale a una persona de estas y te dicen que incluso que la agricultura, o sea, muchas cosas, pero no ven realmente lo negativo que ellos aportaron con esa supuesta luz, por ejemplo, con enseñanzas de magia, de pues también de cómo canalizarlos a ellos, de hechicería, cómo enseñaron a cortar raíces, cómo a hacer armamento por medio de metales, ¿no? El arte de la guerra, o sea, realmente es esa la luz, ¿no? Que según ellos aportaron aquí al planeta. Ese es el conocimiento que ellos trajeron. Ahí hay mezcla de conocimientos de luz y conocimientos de oscuridad. Esa es la penumbra que ellos trajeron como conocimiento. En el libro de Enoch hay buena parte de eso. Ese libro es muy interesante para entender qué fue lo que ellos enseñaron desde que llegaron. Por ahí Julio alzó la mano. Julio, adelante. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas noches. Buenas. Yo nada más quería hacer un aporte porque... Un aporte monetario. Acerca de la... También pasen las cuentas de banco. Ok, no, aquí nada más para hacer también una aclaración. Porque yo lo que estuve comentando en el grupo durante la semana es que el término de dualidad no es malo en sí. ¿Por qué? Porque lo que es malo es la dualidad que existe desde el principio de Yaldabaoth, que es Elohim y Yahvé. Ahí es donde empieza esa dualidad, ¿verdad? Que es la que nos afecta. Correcto. Compartí también en el grupo que nosotros somos duales desde un principio. ¿Por qué? Porque necesitamos una fuerza materna, una fuerza paterna, que esas dos fuerzas se juntan y nos hace un ser. Es la forma original de creación. Entonces, viéndolo de esa forma, la definición de dualidad es que
existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la definición, desde la creación, el padre, de él nace Bárbelo. Entonces ahí se forma una dualidad. ¿Para qué? Para formar una trinidad, que todo está contenido en el Padre, claro. Entonces no hay nada fuera del Padre que hizo todo. Entonces ahí, yo nada más lo que quería hacer, el punto es que la dualidad en sí no es algo malo. Nosotros, como te digo, no sé quién haya escuchado que en nuestra mente existe el hemisferio, de un lado es femenino, el otro es masculino. Entonces ahí existe otra dualidad, porque son dos caracteres diferentes en una misma cosa, en una misma persona. Nuestro mismo ser en estos momentos es dual, porque somos un espíritu navegando o